buen día, los compañeros, y vamos a ir ubicando líneas generales de lo que es nuestro plan y lo que en lo que vamos a hacer énfasis también, o el ejercicio de la abogacía que tiene que ver con o impuestos. Entonces, lo que más y más que nada con un contador, con una tercera persona que impuestos y las obligaciones que surgen de estos, ¿no? Y pensamos que es nada relacionado con lo que es el ejercicio de la abogacía o la práctica de la profesión del abogado y lo que es derecho tributario, o sea, o el ejercicio de las, el ejercicio de las actividades económicas que conllevan a obligaciones de carácter tributario, ya sean materiales o formales, ¿no? Si bien se calculan de manera matemática y son eminentemente trabajos de los contadores, todo deriva de la norma, todo deriva del Código Tributario y de la Ley 843, que es el sistema, vamos, de manera amplia, ¿no? Las vamos a revisar a detalle en el semestre. Así que lo primero que tienen que descargarse o comprarse o copiarse, que la vamos a empezar a revisar desde ya, ¿no? Luego, la ley 843, que una vez revisada no todo el código tributario, sino las lecciones pertinentes a las instituciones y a los plazos, a las obligaciones formales, a lo que es la deuda tributaria, la obligación tributaria, a los sujetos de la relación jurídico-tributaria y demás, que están contenidos aquí El en la ley contribuyente, ¿no? 2492. Una vez visto eso, vamos a pasar a lo que es el nacional. Y que si encuentran esta misma versión, digamos, a mí me parece bien porque tiene algunas disposiciones complementarias, por lo menos hasta 2017-18, ¿no? Página de impuestos nacionales, ¿no? Y como ven, la 843 ya trata de los impuestos, impuesto al valor agregado, impuesto al régimen complementario, al impuesto al valor agregado, y 492 de 2003, ¿no? Nos da las pautas generales, ¿no? O las instituciones, como la imponible, la deuda tributaria, las impugnaciones, la convención, las formas de extinción de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a llevar y vamos a contrastar la teoría, en la teoría lo que podamos revisar en la parte doctrinal, está plasmada en el Código Tributario y en nuestra normativa conexa que hace a toda la práctica del derecho tributario, porque no solamente es el Código y la Ley 843, ¿verdad? También se aplica la Constitución Política del Estado, se aplica los decretos reglamentarios, se aplican que emanan de las administraciones tributarias como son impuestos nacionales o aduana nacional de Bolivia, ¿no? Entonces, es amplia la normativa tributaria, siempre se va actualizando, pero vamos a ir revisando de los puntos principales apoyados con la teoría para que y su aplicación en casos determinados para que podamos, si la oportunidad se presenta, defender a un contribuyente, obviamente no observando el trabajo contable ni nada de eso, porque un abogado está para interpretar y aplicar la norma, ¿verdad? Como es el Código Tributario y la ley del sistema tributario, ley 843. Entonces, cuando uno defiende a un contribuyente, lo que tiene el contribuyente, ¿verdad? El contribuyente tiene su contador o va a contratar un contador y es apoyado con este profesional con el que vamos a trabajar, ¿no? Los abogados tributaristas para poder eh, sacar a flote, digamos, la defensa del contribuyente, porque a veces las administraciones tributarias, ¿no? Pero uno piensa que por no hacerse fichar con impuestos, o porque es mucho trámite, o porque impuestos nunca pierde y al final la deuda se va a seguir actualizando y de otras medidas que supuestamente lanza las administraciones tributarias, pero que al final vamos a ver que en el código hay también ciertos perdonazos que están ahí desde siempre, ¿no? Hasta que se deroguen o se abrogan sanciones de acuerdo a la etapa en la que está. En su artículo 156 establece un régimen de sanciones, digo, de reducción de sanciones, que es como un perdonazo que está en la norma, ¿verdad? Dice, antes de que actúe la administración tributaria, de la reducción de sanciones. Entonces pagas lo que tenías que pagar, nomás el tributo emitido y 20% de la sanción. Si te han notificado antes de que presentes tu recurso de alzada, entonces tienes 60% y así, no tienes una rebaja más. Entonces, ¿qué te animan a pagar, verdad? Y tal vez aplicando bien la normativa tributaria, podrías no pagar, ¿no? Pero por ciertos motivos uno prefiere, los contribuyentes a veces prefieren nomás pagar, pero el, la aplicación del derecho tributario es una materia bien interesante ¿no? Bueno, los contribuyentes son disposiciones patrimoniales de cantidades de dinero grandes, ¿no? Entonces, si uno puede asesorar a una empresa, a la planificación tributaria de un gran contribuyente o a la defensa de ese contribuyente, entonces, y
tiene buenos conocimientos de derecho tributario y prospera en el proceso, entonces va a ganar y va a ganar también, pues, bien, ¿no? Porque los honores recuperar o se puede beneficiar el contribuyente, ¿no? Porque hay penalistas que, bueno, casi todos quieren ser penalistas, porque es lo que se ve en la tele, ¿no? Hay civilistas, ¿no? Que tratan de las deudas, los contratos, todo eso. También hay los de familia, y así hay especialidades, ¿verdad? Los que se dedican a la parte administrativa o a hacer trámites y todos, en todo ámbito, en toda especialidad, en todo rubro dentro de la abogacía, hay gente muy buena en lo que hace, ¿no? Pero la materia que tiene que ver con números, con alícuotas, con porcentajes, con fórmulas, pero nosotros no vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad? Pero cuando un abogado se va al artículo 47 de la ley, se desanima, ¿no? Aquí está la fórmula para calcular la deuda tributaria, ¿no? Entonces, cuando uno salió del colegio, tal vez pensaba que nunca más iba a haber una operación de este tipo, ¿no? Pero tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, todos los elementos de la ecuación están en la ley. No, no, nosotros no nos vamos a meter a resolver. ¿Qué es el tributo omitido, por ejemplo? ¿No? El TO, ¿no? O qué que el factor N es 10%, eso tenemos que saber como abogados, ¿verdad? Porque eso está en la norma. Ya la aplicación, la resolución de la ecuación corresponde pues a la parte contable, ¿no? Y esta es pues la ecuación más fácil para calcular la deuda tributaria, ¿no? Es igual al tributo emitido más tenía que pagar antes de vencer el plazo. Y el interés es el recargo, ¿verdad? Entonces la deuda tributaria es lo que tenía que pagar. Entonces no es tan popular la materia tributaria por esta mezcla que tiene con la parte contable, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar eso, vamos a llevar como la aplicación de cada tributo y sus aspectos generales, que también es aplicable a todas al ejercicio de las profesiones, porque bueno, si bien no empiezan a atender a un contribuyente y piensan dedicarse a ser penalistas o algo, igual van a facturar, ¿verdad? Igual van a tener obligaciones formales, obligaciones materiales, van a tener que enfrentarse tal vez a la administración tributaria, y es bueno conocer nuestras obligaciones y nuestros derechos como contribuyente, más allá de que vayamos a asesorar o no, o nos dediquemos a la materia tributaria. Pero a mí me parece y me ha parecido siempre una muy buena opción porque es un campo donde no hay mucha competencia, así que mi consejo sería nomás animarles a que exploren mucho más a fondo esta materia y van a ver lo interesante que es, ¿no? Y vamos a ver en el transcurso del semestre qué es lo que ya revisando todas las figuras generales en la 2492 y los impuestos y las obligaciones que tenemos, ¿qué pasa si incumplimos? ¿O qué pasa si cumplimos y nos fiscalizan de todas maneras? ¿Cómo me opongo? ¿En qué plazo? ¿Ante quién? ¿No? ¿Qué pasa si la resolución de esta oposición es contraria a mis intereses? ¿No? Tengo otro recurso más donde me voy vía judicial administrativa. Todo eso vamos a ver. ¿No? Entonces, es que de estas las primeras 5, sería lindo que sea todo derecho tributario, ¿no? Pero la materia es derecho tributario y financiero. Así que en las primeras 5 lecciones vamos a ver lo que es el derecho financiero, ¿no? De manera un poco no tan extendida, pero no por ser más breve, menos rigurosa, ¿verdad? Solo la vamos a ver con todos sus elementos, pero tributaria, que es lo más aplicable al ejercicio de la abogacía, ¿no? Entonces vamos a llevar eso. Y en cuanto a las evaluaciones, ¿no? Bueno, supongo que que se les presente, ¿no? La manera de la calificación, pero supongo que han trabajado ya de esta manera en los anteriores 2 semestres, ¿verdad? Es 35 puntos 35 puntos en el primer parcial, en el segundo parcial lo propio y en el tercer 15 puntos son de trabajos prácticos que vamos a ir dando, ¿no? Yo les voy a compartir, por ejemplo, les voy a compartir las diapositivas y además les voy a compartir un documento de Word de cada tema, ¿no? Al final del documento de Word, ustedes van a poder encontrar las instrucciones para realizar los trabajos que corresponden a cada unidad temática, ¿no? Entonces está un ejemplo, está la orden de lo que hay que hacer, uh, está la orden de lo que hay que hacer acá, es lo que me tienen que mandar por correo electrónico. Pueden realizarlo a mano y sacar una foto y mandarlo al correo, pueden realizarlo en los programas de Word o cualquiera que ustedes manejen y de la misma forma contabilizar sus 15 puntos de los trabajos y para que tengan el material de estudio también para los exámenes y además, bueno, al final se les va a compartir, supongo, la batería de preguntas como el anterior semestre, así que, pero como material de apoyo siempre se les va a enviar esto al grupo de WhatsApp junto con las diapositivas que ya les había dicho y el libro en PDF que va a ser el material de apoyo. Entonces, así se va a llevar la clase y cualquier duda que tengan a las instrucciones o algún vacío que exista, lo resolvemos nomás por el grupo de WhatsApp y también lo propio la fecha de entrega y alguna ampliación que pueda darse a la misma. Así que esa va a ser la forma de trabajo y por lo demás no creo que exista ningún otro punto a tratar de manera previa o como preámbulo a la materia. Por otro lado, nunca se olviden poner su nombre aquí en el chat grupal de la aplicación del Zoom, ¿verdad? Tenemos acá lo que es el chat tanto en esta primera parte como luego del receso cuando retomemos la última parte de la clase. Eso para eso con relación a a poder contabilizar su asistencia y que se envíe este registro también a coordinación. Entonces, eso nunca se olviden, por favor, ¿no? En otro tema también tenemos que
dar una evaluación diagnóstica. Seguramente la han tomado igual en los anteriores 2 semestres con los diferentes docentes y no va a ser la excepción este semestre. Tenemos también que dar la evaluación diagnóstica, pero no podemos hacer de forma Moodle de la universidad porque muchos no tienen todavía usuarios y contraseñas y se están generando bueno, hay ciertas limitaciones técnicas todavía que se están arreglando, ¿no? Entonces lo vamos a hacer mediante un documento de Google, ¿no? Una encuesta que se llama Google Forms, que yo les voy a mandar a sus correos para que, terminada la clase, ¿no? Se los voy a mandar a sus correos para que ustedes puedan, es de selección múltiple, tienen sus respuestas ahí, y general de los conocimientos previos, ¿no? Es eso, entonces, a tal efecto, ¿no? Para eso me tienen que mandar en el grupo de WhatsApp, ahorita o hasta que termine la clase, el, una dirección de correo electrónico donde yo les pueda mandar el documento, ¿no? Es un formulario compartir de manera individual para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Ahorita no creo que pueda compartirles eh, el link para que ustedes ingresen, ¿no? Lo que tengo que hacer es enviarles de manera individual a sus correos, ¿no? Es esta clase ahorita se va a abrir, ¿no? Y les voy a mostrar. Es viene un formulario, ¿no? Que yo les voy a enviar, les voy a compartir desde esta página. Un formulario, a ver, vamos a agarrar de cualquier otra materia, porque hasta que esperemos que cargue se va a pasar todo el día. Les voy a mandar esto a sus correos para que ustedes lo resuelvan y me lleguen las respuestas. Que es algo así, ¿no? Bueno, había abierto la de derecho bancario en esta oportunidad, pero solamente para ver el formato es esto mismo. Tiene igualmente algunas preguntas con su opción de respuesta de selección múltiple y al finalizar lo envían. Y es todo, ¿no? Pero que me tienen que por favor compartir la dirección de correo electrónico. Entonces, eso es todo lo que tenía que decirles con carácter previo. No sé si les queda alguna duda de la calificación, de cómo se toma en cuenta la asistencia o de la manera de realizar los trabajos o de los documentos que les voy a compartir. Cualquier duda, observación, sugerencia, es el momento ahorita antes de que empecemos a trabajar de una manera para que podamos corregir ahorita, ¿no? Eh, si no hay ninguna duda, ¿no? Si está todo bien, entonces vamos Doctor, a... ¿Sí? doctor, Sí, lo estoy ¿cuándo escuchando. vamos a hacer? Un segundito. Ay, perdón. Creo que... Ya. Ahora sí, creo que está un poco mal, creo, mi conexión de internet, pero este, si tienen alguna duda, bueno, o algo en cuanto a la calificación o la manera, la hermenéutica del trabajo que les he explicado, o tal vez no se ha escuchado algo, entonces es ahora el momento de observar o pedir aclaraciones y demás para que podamos iniciar con las reglas del juego claras, ¿no? Las cosas claras no traen problemas y es mejor tenerlo todo claro antes de empezar, ¿no? Así que quisiera saber si es que tienen alguna duda o alguna observación o tal vez alguna sugerencia para poder trabajar de mejor manera con la materia. Sí, doctor, ¿tiene algún formato de Ahora, presentación de trabajo? si no hay ninguna duda, ¿no? El- entonces eh, vamos a comenzar con lo que es el avance de la materia, de la temática. Como les había dicho, la primera parte es del derecho financiero, ¿no? Y bueno, el derecho financiero tiene que ver con la actividad financiera, pero del Estado. Todos tenemos actividad financiera, ¿verdad? ¿No? Hay actividad financiera estatal o pública, hay actividad financiera corporativa y hay actividad financiera privada, ¿no? Ahora, el derecho financiero
se ocupa de las actividades financieras del Estado. Porque de las actividades financieras de los privados se ocupa el derecho civil, ¿verdad? Y de las actividades financieras de las empresas, de las personas jurídicas, de las sociedades comerciales, se ocupa el derecho comercial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derecho financiero, estamos hablando de la actividad, de la regulación de la actividad financiera, pero no de los particulares, sino del Estado, ¿no? Y la actividad financiera es el ejercicio de las finanzas. Y este término de finanzas proviene de una palabra francesa, ¿no? Por eso se llama un galicismo, porque los galos son los franceses, ¿no? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Que en realidad es finances, ¿no? A lo que hace referencia es a los ingresos y a los egresos del Estado y las comunas, que son las entidades políticas administrativas que son inferiores a los estados, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a los ingresos y egresos, es a cómo y cuánto dinero consiguen y el gasto de este dinero, ¿no? Que realiza el Estado para cumplir con sus fines, ¿no? Entonces, estas finanzas, ¿no? En el término español, ¿no? Su término análogo en español es el de hacienda pública, ¿no? Pero finanzas es mucho más popular y mucho más aceptado. Entonces, el de hacienda pública no es tan utilizado. Pero hasta antes de que mm, en la hasta la década de los 90, ¿no? El Ministerio de Bolivia, ¿verdad? Que se encargaba de los ingresos y egresos del Estado, se llamaba Ministerio de Hacienda Pública, ¿no? Pero como el término o el finanzas es mucho más utilizado a nivel mundial, entonces se ha cambiado la denominación de ese ministerio al ministerio de lo que hoy es, ¿verdad? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Que cumple las mismas tareas que hacía el Ministerio de Hacienda Pública. Ahora, obviamente que este desenvolvimiento de la actividad financiera en general y de la actividad financiera del Estado en especial crea relaciones jurídicas que son de distinta índole. Por ejemplo, eh, ¿cómo obtiene ingresos el Estado? ¿No? De multas, de sanciones, de impuestos, de créditos internacionales, de venta de bienes del Estado, ¿no? Entonces, todo esto es generación de ingreso para el Estado, ¿verdad? Y ese, ese ejercicio de la actividad financiera por parte del Estado genera relaciones jurídicas. Por ejemplo, la relación jurídica que se genera entre un contribuyente que tiene que pagar un impuesto, ¿no? Y el Estado que tiene el derecho de recibir el pago de este impuesto determinado, ¿no? Esa es una relación jurídica, ¿verdad? Porque el hecho generador del impuesto, o sea, la actividad o la actitud que señala como la venta, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un hecho generador, ¿no? Esa actitud, esa actividad está expresamente determinada en la ley como generadora de obligaciones tributarias, o sea, que hacen nacer el impuesto, ¿verdad? Entonces, si yo incurro en eso, voy a tener la obligación de pagar. ¿A favor de quién? Del Estado. Y si no pago a favor del Estado, el Estado me va a procesar, me va a perseguir, va a hipotecar mis bienes, todo, para que yo pueda cumplir con esas obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, pero el Estado no me va a no va a venir y impuestos nacionales no me va a llevar de mi cogote, ¿verdad? Los funcionarios con sus chalecos azules, ¿qué van a hacer? Me van a procesar, ¿no? Y en ese proceso, ya sea administrativo o judicial, vamos a estar ambos metidos, ¿verdad? Uno como demanda, ¿no? Entonces, la actividad financiera conlleva inevitablemente a la generación o al surgimiento de relaciones jurídicas, ¿no? Y también surgen relaciones jurídicas por el empleo de los fondos en destinos preestablecidos, que, bueno, ya se hace referencia al gasto, ¿verdad? Como eh, al gasto como parte de la actividad financiera del Estado, ¿no? Pero que tiene que ver con la disposición de estos recursos que han sido obtenidos de acuerdo a formas lícitas, como son los impuestos, ¿verdad? Entonces, una vez obtenidos estos recursos, tienen que ser gastados. ¿Cómo? Eso nos lo indica la ley, ¿verdad? Entonces, esto también genera relaciones jurídicas, el empleo de estos fondos. En destinos preestablecidos quiere decir
que son presupuestos que ya han sido aprobados con anterioridad a la obtención de los recursos, ¿no? Y bueno, lo demás vamos a seguir viendo después del receso y en 15, nos daremos unos 10, 15 minutitos para poder, no sé, estirar las piernas y volvemos después del receso en unos 15 minutos para ver si podemos terminar la lección o en su defecto avanzar hasta donde se pueda y despejar algunas dudas que tengan con relación a este tema. Entonces nos vemos en 10 o 15 minutitos y yo les vuelvo a compartir el enlace. Y no se hayan olvidado poner su nombre en el chat grupal. Entonces, y compartir también los correos electrónicos en el grupo de WhatsApp. Nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego. Está bien, doctor. Está bien, doctor.